Bien, pues buenas tardes. Mi nombre es Corintia Favela López. Yo voy a ser su maestra en esta materia. Vamos a estar trabajando juntos. No sé si tengan compañeros varones, pero ahorita parece ser que somos puras mujeres, a reserva de que no sé si esté en la unidad virtual grabando nuestro compañero, entonces voy a hablar en masculino y femenino por aquello de que seamos hombres y mujeres los que estamos en el grupo. Pues me da mucho gusto estar con ustedes, estar trabajando juntos. La materia que vamos a estar trabajando en esta ocasión se llama pensamiento cuantitativo. En este momento yo les voy a compartir mi pantalla, esto con el fin de que podamos estar viendo mis diapositivas y y podamos ir siguiéndonos. Me avisan si están viendo claramente mis diapositivas, ¿verdad? Ok. Como pueden ver, aquí en la parte principal, en la primera diapositiva está mi nombre completo, parte importante porque lo vamos a estar utilizando ahora en lo que respecta a los trabajos que vamos a estar realizando en la hoja de presentación. Está mi nombre completo. Voy a quitar tantito, lo voy a poner aquí para que se pueda ver. Corintia Favela López es mi nombre, este es mi número de celular. De igual manera, tanto en la plataforma como en mi celular nos vamos a poder estar comunicando para cualquier duda o cualquier comentario que se suscite respecto a la materia. Pues ya sabemos, va a ser, en este día es la videoconferencia, vamos a tratar de tocar todos los puntos de la unidad y después tenemos una semana completa para poder cubrir la actividad, en este caso, para antes del próximo día viernes, que vamos a tener la segunda unidad, la segunda videoconferencia, pues sí es importante que tengamos ya arriba en la plataforma el trabajo, ¿no? Esto con el fin de que no se nos vayan a juntar los trabajos y podamos salir en tiempo y forma. Esa es una. Dos, si llegaran a tener algún contratiempo, algún inconveniente de manera personal, su trabajo, la familia, de salud, lo que sea, les repito, está mi número telefónico y también está la parte de poderse comunicar conmigo por medio de los mensajes de texto eh, tipo en la plataforma. Les comento esto con el fin de que si tienen algún contratiempo, no den por hecho que ya no pudieron enviar el trabajo o que ya, no, pues voy a reprobar la materia. Pónganse en contacto conmigo o bien síganse poniendo en contacto con la maestra Clarisa para que nosotros podamos de alguna manera organizarnos y cuadrar cualquier contratiempo que les haya pasado, darles un poquito más de tiempo. Lo importante es que nos mantengamos comunicados específicamente. Entonces, como les digo, igual el mensaje por WhatsApp es mucho más rápido, de repente como que lo utilizamos todo el día, es más fácil que nos pongamos en contacto por ahí. Igual si mandaron algún mensajito por dentro de la plataforma, un WhatsApp así de, oiga maestra, le mandé un mensaje en plataforma, inmediatamente yo me conecto en la primera oportunidad que tenga para poderles responder. Igual dudas se pueden aclarar por este medio, específicamente por la plataforma o bien por el WhatsApp, si de repente, pues es que estoy en ese momento trabajando y estoy atorada, y si me espero a cuando la maestra conteste mi mensaje de texto que le ponga yo en la plataforma, pues a lo mejor voy a perder un poco de tiempo. Igual pueden mandar un WhatsApp, pueden marcarme también si de repente sienten que es más fluido estar platicándolo, ¿no? Estar hablando por teléfono en lugar de mandándonos mensajes. No sé qué les parece si empezamos con la unidad. Son las 7:15 ya, entonces de igual manera una disculpa muy grande porque me tardé yo en conectarme. La máquina no me permitía conectarme, entonces fue así como que eh, complicado, pero ya estamos aquí, por eso perdimos un poquito más de tiempo,
pero normalmente intentamos ser muy puntuales por respeto a todas las actividades que obviamente todos ustedes tienen que hacer y lo dejan de hacer por estar aquí conectados. Antes de empezar, ¿hay alguien que quiera hacer algún comentario respecto a la información que ya les proporcioné? Yo sí, maestra. Yo sí, Mirta, Sí, lo que pasa es que dime. estaba viendo en la plataforma que hay 4 unidades, pero nosotros solo siempre tenemos tres semanas y la última, ¿no? Esa era Ok, mi duda. justamente eso lo habíamos estado platicando el día de hoy la maestra Clarisa y yo. Esta materia yo ya la trabajé en la generación pasada de ustedes. Bueno, no, de hecho creo que es la misma generación, un grupo, el grupo uno. Y lo que hicimos fue juntar la tercera y la cuarta unidad. Pero todavía lo voy a platicar bien con la maestra si lo que vamos a hacer es reducir los temas o manejar las 2 unidades en la última videoconferencia. Efectivamente van a ser 3 videoconferencias nada más. Vamos a revisar bien el temario específicamente para ver si podemos complementar unos con otros y poder entonces disminuirles la carga de trabajo en este caso, porque si juntamos propiamente las 2 unidades, tendrían que realizar en este caso cuatro ejercicios, o sea, el cuarto ejercicio que sería la cuarta unidad. Entonces, si de repente en una semana una actividad complica por los tiempos que tenemos reducidos, pues como que 2 actividades nos complica un poquito más, ¿no? Entonces, estamos en eso. Nosotros mañana, yo también trabajo en la parte presencial de la universidad. Mañana tenemos actividad todavía y nos vamos a ver en ese universidad, entonces ya yo haría los ajustes pertinentes y los pasaría a revisión nada más para que ellos definan si se va a quedar de esa manera. Sale. Por lo pronto, te seguro son 3 sesiones de videoconferencia, eso es definitivo. Sí. Ok, gracias. No, gracias a ti. Y de la misma manera les comento, es sumamente importante que por lo menos estemos en una de las videoconferencias, a reserva obviamente que sabemos que las videoconferencias se están grabando, están siendo grabadas para que ustedes las puedan tener como punto de apoyo. Igualmente el material que estamos nosotros utilizando en este caso como apoyo, también es importante que sepamos que lo tenemos disponible. Sin embargo, es importante la parte presencial de la videoconferencia porque de repente en ciertos temas se suscitan comentarios que sirven como retroalimentación entre ustedes y nosotros los profesores y que a lo mejor en ese momento le daría la oportunidad a otra de ustedes o a la persona que no está en la videoconferencia, pero que lo está viendo grabado, que a lo mejor le surge alguna duda y en ese momento se pudo haber ajustado, ¿no? Acomodado. Entonces, es importante, tiene un valor. Entendemos que de repente no es tan fácil poder estar en las 3 videoconferencias de la unidad, de la materia. Sin embargo, por eso se tiene considerado que por lo menos estén conectadas en una, ¿no? Espero que ahorita bueno, éramos 15 ahorita cuando empecé, no sé cuántos vayamos, pero ojalá nos mantengamos en las siguientes unidades también. Entonces, si alguien más no tiene algún comentario, empezamos con el temario de la unidad, ¿les parece? Sí, ok. Nada más para recalcar, además del puntaje que tiene el que ustedes estén en una de las videoconferencias, están los puntajes que van a ir obteniendo en cada una de las actividades que se realizan por unidad y eso les da el 100% de la calificación. La suma de las 3 actividades y el por ciento de por lo menos la asistencia a una de las videoconferencias. Ok, nuestra primera unidad, bueno, primero la materia se llama pensamiento cuantitativo. Em, el pensamiento cuantitativo o la materia en sí tiene como objetivo que nosotros podamos tener claro el panorama respecto, número uno, al proceso de conteo, cómo se va manifestando y cómo se va dando en el menor, desde la etapa del preescolar hasta la etapa de la primaria.
digamos, en lo que se forma el pensamiento abstracto completamente. Esa es una idea específicamente. Bueno, creo que al momento de presentarme voy a hacer un paréntesis. Dije mi nombre, pero no dije cuál es mi profesión. Soy licenciada en psicología social y estoy trabajando esta materia del pensamiento cuantitativo precisamente por el impacto que tiene el que nosotras, o en este caso el que ustedes como educadoras o como licenciadas en educación preescolar, conozcan el proceso y la importancia que tiene el, el desarrollar un pensamiento abstracto o un pensamiento cuantitativo en el desarrollo integral del niño. No es solamente el objetivo enseñarlo a contar, que obviamente, objetivamente, las educadoras se centran en que el niño logre el conteo. Sin embargo, en el momento en el acompañamiento que ustedes le van dando al menor para que logre desarrollar esa habilidad, ustedes le están proporcionando un sinnúmero de herramientas que le van a permitir poderse comunicar y poder socializar y poderse adaptar al entorno en el que él se va a desenvolver por el resto de su vida. No es solamente durante la etapa en la que está con ustedes o ustedes le están dando el acompañamiento. De ahí lo importante y lo fundamental que es que nosotros, en este caso ustedes como educadoras, sepan lo importante que es saber que el lograr realizar el conteo es un proceso que el niño tiene que seguir, que no se debe saltar un punto y luego irse a otro para que entonces el desarrollo pueda ser de manera significativa. En esta primera unidad vamos a manejar elementos o conceptos como los principios de conteo en la edad preescolar, es decir, el desarrollo de cómo el niño logra contar, pero por etapas específicas, y cada una de esas etapas tiene un nombre específico, ¿no? Entonces está la construcción de las operaciones lógico-matemáticas, es decir, en donde el niño empieza a hacer estas operaciones matemáticas. Está la construcción del concepto de número, es decir, que el niño considere, que el niño o la niña contemple y defina específicamente lo que es el número, que logre conceptualizarlo de esa manera. Está el siguiente punto, que es la importancia de la resolución de problemas en la construcción del pensamiento matemático. Y cuando hablamos del pensamiento matemático, hablamos del pensamiento abstracto, de la capacidad que desarrolla o de la posibilidad de que el niño desarrolle un pensamiento abstracto, es decir, que pueda sugerir y suponer cosas aun y cuando no las esté viendo, que es un proceso por el que tiene que pasar el niño, y eso incluye la parte del pensamiento cuantitativo. Y está por último, en esta unidad, la resolución de problemas verbales auditivos simples en la etapa preescolar, es decir, los típicos problemas matemáticos que se le explican al niño, que si Juanito tiene 2 paletas y Pepito le pide una, o Juanito le regala una paleta a Pepito, ¿cuántas paletas le quedan? En situaciones reales, en un entorno real, que el niño lo vive para que lo pueda identificar desde esa manera, y lo vamos haciendo más complejo en pro del desarrollo mental y cognitivo del niño. Pero todo englobado desde el pensamiento cuantitativo específicamente, ¿no? Entonces vamos a empezar con el desarrollo de los principios del conteo dentro de la etapa preescolar. El primer punto que nosotros debemos de considerar es que cuando nosotros vamos a empezar a trabajar con el niño o con la niña, el proceso del contar, debemos entender lo que es el orden estable y debemos manejar el orden estable en el proceso del conteo. Dice el orden estable: contar requiere los nombres de los números en el mismo orden cada vez. Es decir, si yo voy a empezar a contar del 1 al 5 y le voy a poner elementos y los voy a estar tocando para ir diciendo el nombre del número, siempre van a ser en el mismo orden. Siempre voy a empezar con el 1, el 2, el 3, el 4, el 5.
y cuando hago otra y dejo de hacer esa actividad y luego regreso otra vez, vuelve a ser el orden estable. El primero que yo toco es 1, es 2, es 3, es 4, es 5. Entonces dice, requiere los nombres de los números en el mismo orden cada vez, es decir, el orden de la serie numérica siempre va a ser el mismo. La secuencia de números a utilizar ha de ser estable y está formado por etiquetas únicas y se puede repetir en cualquier momento para facilitar su aprendizaje a los niños. Cuando hablamos de etiquetas únicas, hablamos de específicamente el número 1 y yo toco el número 1. Esa etiqueta que refleja el número 1, que es un palito, o que a lo mejor le puedo poner el otro palito así chiquito y el otro abajo, pero siempre va a ser el mismo. Y cuando yo digo 1 y toco 1, ese es el orden estable. El 1 siempre va a corresponder al número 1. El 2 va a corresponder al que parece el patito y lo estoy tocando. Ese es el orden estable. Le voy a proporcionar un nombre a la misma etiqueta única. Eso es lo primero que yo tengo que cuidar, el orden estable. Después de esto, son 6 principios de conteo. Después del orden estable está la correspondencia. Es importante que los principios de conteo los tengamos en nuestra mente en el orden en el que los voy presentando. Porque, ¿qué te quiero decir con esto? El niño primero tiene que aprender el orden estable para poder empezar a desarrollar todas esas habilidades de las que te estaba platicando hace un momento, a la par de que va avanzando cognitivamente en el proceso de contar. Por eso debemos seguir cuidando los procesos para que el niño no se salte etapas, como cuando están recién nacidos y de repente, no sé si alguien de ustedes ha escuchado que les dice el pediatra, oiga, y lo llevan al chequeo de rutina, y su niño gateó, y el niño ya camina, ¿no? Y el niño sí gateó, y le dices tú, no, pues no gateó, empezó a caminar. ¿Y qué te dice el pediatra? Bueno, lo importante era que el niño gateara antes de caminar. Y normalmente los niños que no gatean tienen repercusiones en la siguiente etapa, en la niñez, que de repente tienen cuestiones psicomotrices torpes, porque no desarrollaron las habilidades necesarias, porque no llevaron una cronología, una secuencia cronológica lógica. Totalmente. Es exactamente lo mismo. Ahí estamos hablando de procesos físicos que los podemos observar. Y aquí, cuando estamos hablando de pensamiento cuantitativo, estamos hablando de un proceso interno, subjetivo, que yo no puedo tocar, pero que sí puedo aportar para que se dé el desarrollo de una manera correcta e integral. Y esa tarea no es de nadie más que de las educadoras. De ustedes depende que los niños logren tener un pensamiento, un desarrollo cognitivo completo y sano. De ahí la importancia del quehacer de ustedes. Súper importantes, no es nada más el hecho de, ay, voy a ir a batallar a los niños, o como de repente tendemos a pensar los que no sabemos cuál es el quehacer de ustedes como licenciadas en educación preescolar. De repente dices tú, no, pues es que ellas nomás ahí los están cuidando. Claro que no, están alimentando el pensamiento y están alimentando el desarrollo y están alimentando las habilidades que en un futuro los van a hacer a los niños que se defiendan en sus procesos con la sociedad. Pero bueno, en fin. Les decía, es importante que estos 6 principios los entendamos de manera secuencial. Entonces, primero es el orden estable, que ellos aprendan a identificar el número con el nombre. Y siempre que cuando vean ese palito, van a saber que es el 1. Y cuando vean el que parece patito, van a saber que es el 2 y así sucesivamente. Después del orden estable está la correspondencia, en donde ellos ya unen la figura con el nombre. Dice, contar todos los objetos de una colección una y solo una vez, estableciendo la correspondencia entre el objeto y el número que le corresponde a la secuencia, trae consigo la coordinación de 2 subprocesos, la partición y la etiquetación. La partición consiste en otorgar la categoría de contado o no contado, formando 2 grupos
entre el conjunto de objetos que se quiere contar. Se realiza señalando el objeto y agrupándolo a un lado a través de una memoria visual. Y la etiquetación es el proceso por el que el niño asigna un cardinal a cada elemento del conjunto, que se rige además por el conjunto del orden estable, que el orden estable es el primero, ¿no? ¿A qué nos referimos con la correspondencia? De repente tienes, ya que el niño logra hacer la secuencia de 1, 2, 3, 4, 5 y que identifique que lo vamos siguiendo, sigue la correspondencia. ¿Qué significa? Que yo tengo un grupo de cosas, de objetos, pueden ser tapones, corcholatas, canicas, bolitas de papel o bolitas de algodón, lo que sea. Y tengo un grupo, tengo un conjunto de, yo voy a decir tapas, de tapitas. La correspondencia puede ser en dos procesos. En la partición, en donde tú le pones una correspondencia de ya está contado o no está contado. Y la forma en la que el niño sabe si está contado es que la pones tu dedo en una tapita y la recorres hacia un lado y dices 1. Y luego vuelves a levantar tu dedo y lo pones en otra tapita y la recorres hacia el otro lado y dices 2. Y en automático la partición quiere decir que los de este lado están contados, los de este lado no. No se lo estás explicando al niño, pero el niño lo está comprendiendo, está desarrollando su pensamiento cuantitativo. Tu trabajo es poner el subgrupo aquí, el grupo aquí, y hacer un subgrupo y decir, verbalizar, 1, 2, 3. Eso es darle la oportunidad al niño de que desarrolle la correspondencia en la partición. Y después, la etiquetación es el proceso en donde el niño le va a asignar un cardinal a cada conjunto. ¿Cómo? Cuando yo le hago así, pongo 1 y le hago yo 2 y lo pongo enseguidita del 1. 3 y le va asignando un lugar a cada una de las fichas. Empieza a tomar un sentido diferente. Cada una de las fichas que ya pasó a otro grupo en donde sí están contados. ¿Me estoy explicando? Ese es el proceso de correspondencia. Si surge alguna duda, si surge algo que no cuadre, les pido por favor que me detengan porque vamos a ir avanzando y nos podemos complicar. Que no tiene mucho, yo creo que lo conocemos estos procesos y a lo mejor no les habíamos puesto nombre, pero así es como funcionamos, ¿no? O sea, puede ser que no te dieras la teoría, pero en la práctica te funciona y lo sabes hacer. Entonces, después del principio del orden estable está el principio de correspondencia y después viene el principio de cardinalidad. Son principios que va uno junto con pegado del otro. Desarrolla uno y en automático está desarrollando el que sigue. No son separados, ¿no? O sea, van uno junto con el otro. Dice la cardinalidad. Contar comprende que el último número nombrado es el que indica cuántos objetos tiene una colección. Este principio, el principio de cardinalidad, se ha adquirido cuando observamos, es decir, yo puedo saber que mis niños ya tienen el principio de la cardinalidad cuando el niño repite el último elemento de la secuencia de conteo. Por ejemplo, le estás pidiendo que encierre 5 animalitos. Y 1, 2, 3, 4, 5, dice el niño y lo encierra, ¿no? Y bien contento. Ahí cuando el niño repite el último número, entonces estamos hablando de que el niño está en el principio de la cardinalidad. O bien puede ser que el niño, les decía yo, o repite el último elemento o pone énfasis en el mismo número. 5, sí, son 5 perritos. Sí, son 5 florecitas y te lo repite. O repite una vez que ha finalizado la secuencia. Ya tenemos 5. ¿Sí me estoy explicando? Cuando el niño hace énfasis en eso, quiere decir que llevamos una secuencia y un orden exacto, correcto, y que el niño está en el proceso del desarrollo. El niño logra la cardinalidad en torno a los 2 años, 2 años y medio, 2 años, 7, 8 meses aproximadamente. Estamos hablando de una norma, ¿no? Eso no significa que a fuerzas tenga que ser en esa misma edad. Hay niños un poco más atrasados en su
desarrollo psicomotriz que traen o una historia atrás de ello, que a lo mejor no tuvieron estimulación temprana, que a lo mejor no se promovieron muchas cosas, o hay niños que mucho antes de los 2 años y medio ya la están manifestando, ¿no? Entonces, Maestra, dígame, ¿quién? ¿Melina? Hola, hola. Melina. Mande, Hola. mande. Quiere decir que cualquier niño, independientemente de si trae alguna discapacidad o algo, debe tomar estimulación temprana. Mira, la estimulación temprana lo que hace es promover el desarrollo cognitivo y físico, ¿no? O sea, en sus habilidades. Si un niño tiene una discapacidad diferente, o sea, tiene una capacidad distinta o diferente, o discapacidad como normalmente la conocemos, lo más recomendable es que lleve una estimulación temprana. ¿Por qué? Porque entonces eso hace que se desarrolle su máxima expresión dentro de sus limitaciones. Hay dentro de la estimulación temprana ejercicios específicos para cada una de las capacidades diferentes. Entonces, eso nos ayuda a pulir un poco esa deficiencia que el niño puede presentar en diferentes áreas, ¿no? Habría que analizar, habría que diagnosticar específicamente la discapacidad para saber entonces en dónde podemos trabajar para poderle, en muchas ocasiones no podemos subsanar la deficiencia, pero sí podemos hacer menos marcada la incapacidad de algo específicamente. Pues, o sea, de que funciona y ayuda Ok. bastante, muchísimo funciona. Sí, es que No sé si le pregunté, mire, sí, tengo una niña yo con discapacidad motriz ¿ok? y ahorita escuchando a usted la conferencia sale la niña y escucha. Entonces empieza, usted estaba contando y la niña le siguió, sigue cuatro, me dice. Entonces ¡Ay! su estimulación empezó avanzada, pues aquí los doctores me decían que no le diera estimulación y la llevé al otro lado y me dijeron que sí, que desde pequeña, desde que nació debía Claro, haberle dado. Ella claro. empezó al año 4 meses más o menos, ¿Ella empezó a qué, perdón? a 1 año 4 meses. Empezó con la estimulación. Sí, Ok. Pues de hecho o sea, sí es real que desde que nació ella ya me hice parte del club, pero cuéntese, sí usted es cuéntese. real que desde que nació se le pudo haber dado esta estimulación y te digo, hubiese sido mucho más beneficioso para ella para que las diferencias se hicieran menos marcadas. Sin embargo, 1 año, ¿ahorita qué edad tiene la nena? Va a cumplir 3 años en agosto. Va a cumplir 3 años, todavía estás bien súper a tiempo de trabajar específicamente las capacidades en donde ella tiene mayores deficiencias. Habría que hacer un programa, bueno, si me imagino, si ya está llevando estimulación temprana, supongo que tiene un programa específico para cada una de sus áreas de oportunidad, ¿no? Sí, sí lo tiene. Sí lo tiene, lo que pasa que nada más los médicos lo llevan, yo no tengo acceso a ellos, sé lo que trabajan más o menos, pero no me rinden un informe como tal hasta que el médico la ve. Pero sí me interesó mucho, por eso interrumpí la clase, perdón. No, 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 Este, no. pero me encantaría, yo por eso estoy estudiando, porque yo quiero aprender para ella. Sí. Entonces, me llamó la atención eso de lo psicomotriz que dice usted para poder trabajar, que las educadoras es lo que trabajamos, pues. Claro, claro, claro. De hecho, te caería súper bien una parte psicopedagógica, o sea, complementarla con algún diplomado de psicopedagogía. Esto con el fin de que tú puedas armar el propio plan para tu hija. ¿Sí me explico? Sí, Para que tú lo pudieras armar. Melina, ¿de dónde eres? ¿En de dónde aquí de vives? Mochis. ¿Vives aquí en Mochis? Sí, sí, maestra. Oye, pues, mira, ¿qué te parece? Seguimos con la clase y
nos ponemos en contacto. Lo que pasa es que Perfecto. justamente tengo una chica que es egresada, bueno, va a egresar en esta generación, que está trabajando específicamente esta parte. Entonces, a lo Ah, mejor ok. te podría poner en contacto con ella y ella podría darte algunas técnicas con las que podrías estimular a tu hija. Ok. Muchas Sale. gracias. No, 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 al contrario, me encanta. Gracias. Entonces, estamos claros con el proceso de cardinalidad. Cuando el niño, les decía yo, lo logra aproximadamente entre los 2 años, 7 meses. Y para lograr la cardinalidad es necesario que el niño haya adquirido los primeros dos principios, que es el orden estable y la correspondencia. Por eso les decía yo, van así como que bien entrelazados y obviamente para poder llegar a un principio, tuvo que haberse dado el proceso correcto de los anteriores, ¿no? Después de la cardinalidad, tenemos un cuarto principio que es el principio de abstracción. Es en donde ya estamos hablando de un pensamiento menos concreto, es decir, estamos adentrándonos en el pensamiento abstracto, que es lo que buscamos específicamente. Nacemos con un pensamiento concreto, ¿no? O sea, lo que vemos es lo que es y no hay más. O sea, si yo me tapo los ojos y no veo nada, entonces no hay nada. Ese es el pensamiento concreto y de repente empezamos a comprender que lo que no veo también existe. Ese es el pensamiento abstracto. Entonces, el número, en la parte del principio de abstracción, el número en una serie es independiente de cualquiera de las cualidades de los objetos que se están contando. Es decir, las reglas para contar una serie de objetos son iguales, objetos iguales son las mismas para contar una serie de objetos de distinta naturaleza. Por ejemplo, el niño tiene que entender que es lo mismo contar, es el mismo proceso que yo voy a seguir al contar canicas que contar piedras o que contar zapatos, aunque los zapatos no sean del mismo color, porque de repente las canicas tienden a parecerse en forma y a veces hasta en colores y son jaspeadas y las ven así como muy similares. O las piedras, que tienen diferentes formas, pero a veces son los mismos colores. Entonces tienen que comprender, por eso es importante hacer un proceso de conteo o cómo voy a yo a entrenar al niño con este pensamiento abstracto. Bueno, voy a contabilizar diferentes cosas que se vean distintas, pero que entren en el mismo tenor del conteo. Como decía aquí, canicas, piedras, zapatos, calcetines, agujetas, para que entienda el niño que el proceso es el mismo. Existan o no existan, sean iguales o no sean iguales, el proceso de contabilidad es el mismo. El proceso de abstracción se refiere a que el niño advierta que el orden del conteo es lo relevante para que el resultado se dé. El niño que ha adquirido este principio sabe que el elemento contado es un objeto de la realidad y sabe que las etiquetas son asignadas al contar de un modo arbitrario y temporal a los elementos contados. Se consigue el mismo cardinal, es decir, el mismo número con independencia del orden del conteo de los elementos seguidos. Es decir, estoy contando uno y luego agarro otro zapato y son dos, o luego agarro dos canicas y son tres y cuatro. Sí me explico, o sea, lo que yo tome le voy a asignar un número específico y ese es. Ese es el nivel, ese es la parte de la abstracción. Y luego viene la irrelevancia del orden, que es muy, muy pegadito a lo que es la abstracción. El orden en el que se cuenten los elementos no influye para determinar cuántos objetos tiene la colección. Por ejemplo, si se cuentan de derecha a izquierda y contaste 10, de izquierda a derecha también van a ser 10. ¿Y cómo practico esta parte o este principio? Así de fácil. Empiezo a contar de la izquierda a la derecha y ya que termino, son 10 y luego empiezo otra vez, 1, 2, 3, 4, para que se dé cuenta que del lado contrario también son 10. Nos parecerá a nosotros muy absurdos, pues es que no, o sea, no, igual lo puedes hacer con sus deditos de las manos. Empiezas a contar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y esa es la irrelevancia del orden. Ok. Eh, ok.
el orden estable, la correspondencia, la cardinalidad, la abstracción, la irrelevancia del orden y la lógica matemática es el sexto. Cuando hablamos de la lógica matemática, hablamos de la lógica que se encarga de estudiar los enunciados válidos o verdaderos. Desde que el niño nace va creando y desarrollando las estructuras de razonamiento lógico-matemático gracias a las interacciones constantes de las personas y del medio que los rodea. La lógica matemática la aprenden en la familia primero. ¿Cómo? Vamos a la tienda y de repente el niño dice, yo quiero unas gomitas. Y entonces le dices tú, bueno, vas a llevarte unas gomitas. ¿Y qué le vas a llevar a tu hermanita? No, pues mi hermanita no quiere nada. No, pues si tu hermanita no quiere nada, entonces no vamos a poder llevar gomitas para ti. Bueno, entonces, dice el niño, mi hermanita quiere una paleta. Entonces agarra las gomitas para él y agarra la paleta para la hermanita. Esa es una lógica matemática. Eso se aprende en la familia. O de repente llega el papá o la mamá de fuera y trajo pan. Y ponen el pan en la mesa. Y el niño llega ahí. Yo quiero y quiero y quiero y quiere todos los panes. No. Si tú agarras todos los panes, los demás no van a poder comer. ¿Y cuántos somos? Y mira que cada quien quiere su pan. ¿Cuál es la lógica matemática en ese ejemplo? Está el pan en el medio y está la familia en la mesa sentados. Entonces el niño empieza a agarrar un pan para cada quien. No lo está contando, pero su lógica matemática le dice que si le da un pan a cada quien, los que queden en el plato le corresponden a él y él los puede utilizar porque tú le dijiste es que no van a tener pan los demás. ¿A dónde van encaminados los principios básicos matemáticos? A esto, a desarrollar la lógica matemática. Y la lógica matemática no la vas a evaluar. La lógica matemática, bueno, sí, existen problemas en matemáticas por allá en primaria y secundaria, bueno, también en preescolar, y si haces exámenes y si les dices, pues, de lógica matemática, pero a lo que yo me refiero es que cuando tú ayudas a que un niño desarrolle su pensamiento cuantitativo o su pensamiento abstracto, cuando tú estás aportando para eso, estás aportando para que el niño desarrolle su lógica matemática, lo cual le permite tener una sana convivencia y una interacción e interrelación con las personas con las que convive en los procesos de socialización que vivimos los seres humanos. Entonces, no es solamente enseñarlo a contar, no es solamente enseñarlo a resolver problemas, es enseñarlo a enfrentarse a un proceso de toda la vida que es el socializar con las demás personas. Que tú, que yo y que todos los que estamos conectados en este momento y los que no están conectados, que están atrás de la puerta esta de mi casa y atrás de las puertas en donde estén ahí en sus casas, todos lo vivimos todos los días y todos pasamos por un proceso en donde alguien nos enseñó a desarrollar nuestra lógica matemática y la manera en la que lo hicimos es la que marca ahora cómo me relaciono con las demás personas. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, le seguimos. Para mí es importante mencionar a Piaget en este momento, que es un teórico específicamente que nosotros manejamos mucho en la psicología, pero que es sumamente parte de los procesos de aprendizaje. Piaget nombró a la primera etapa del desarrollo cognoscitivo, que es la parte que estamos trabajando nosotros ahorita, el periodo sensoriomotor, porque implica que el niño debe aprender a responder por medio de la actividad motora a los diversos estímulos que se presentan a sus sentidos. ¿A qué me refiero con actividad motora? Me refiero con movimientos específicos, con movimientos corporales. A los diversos estímulos que se presentan a sus sentidos, ¿a cuáles? A los 5. La vista, el olfato, el gusto, el oído, el tacto, a cualquiera. El niño no solo escucha y ve la sonaja, cuando estamos hablando de un bebé. Aprende a sostenerlo, aprende a sacudirlo, aprende a chuparlo. La tarea del niño es aprender a coordinar secuencias
sensoriomotoras para resolver problemas simples. ¿Cuáles son los problemas simples? El bebé, seguimos hablando del pensamiento cuantitativo. El bebé lo único que tiene son sus sentidos para poder responder a sus necesidades. Cuando está recién nacido y cuando no puede ni hablar y a veces todavía ni siquiera se puede sostener, porque no puede sostener su cabecita, porque no puede estar sentado, pero son sus sentidos los que le ayudan a relacionarse con el entorno y a hacerse escuchar. Entonces, el primer problema que tiene el niño es comunicarse y mantenerse, mantenerse entretenido, disfrutar el momento, porque en realidad normalmente un bebé está solo, porque normalmente pensamos que el bebé no necesita nada, si ya le diste leche, o sea, ya lo alimentaste, ya lo cambiaste, pues no necesita nada más. Pero todos los seres humanos, aun y cuando somos bebés, necesitamos otro tipo de estímulos. Entonces, el ejemplo que pone Piaget en su periodo sensoriomotor es: todos los seres humanos nos enfrentamos a situaciones de conflicto que tenemos que resolver. En este caso, cuando hablamos del primer periodo sensoriomotor, en donde el niño solo tiene sus sentidos y está solo contra el mundo, también tiene problemas que debe resolver y los resuelve a través de sus sentidos. ¿Cómo? Y te pone el ejemplo de la sonaja. El niño no solamente escucha el ruidito que hace la sonaja. Para poder escuchar ese ruidito, el niño tiene que aprender primero a detener la sonaja. Y ya que la tiene, y en esos momentos en donde siente que se le cae y la mueve, se da cuenta que cuando lo sacude, escucha. Y entonces desarrolla la capacidad de sacudirlo. Pero después se da cuenta que su boca, que también es un cúmulo de sensaciones, cuando lo mete a su boca, aprende otras sensaciones y aprende otras emociones del mismo sonajero. Entonces, para poder resolver su problema, tuvo que aprender y tuvo que desarrollar ciertas habilidades. Es exactamente lo mismo hacia donde va dirigido el pensamiento cuantitativo. No es solamente para contar, es para poder resolver problemas en la vida cotidiana. Cuando hablamos de problemas en la escuela, en la edad escolar, estamos hablando de diferentes tipos de problemas. Los primeros que nosotros manejamos dentro de la etapa escolar, ahora sí estoy hablando académicamente, que ayudan obviamente al proceso de desarrollo cognitivo, son los problemas verbales simples. El aprendizaje de la suma y de la resta comienza en la etapa infantil de manera informal, a través de situaciones cotidianas, y se mantiene presente con diferentes grados de abstracción a lo largo de la escolaridad, que esto es obligatorio. O sea, esto lo define la SEP, ya tienes tu plan de trabajo y lo tienen que desarrollar, ¿no? Lo que nosotros le llamamos la suma de un solo dígito, y no sé si la otra le llaman la suma de llevar o la suma de prestar. O sea, se va subiendo de nivel, ¿no? De dificultad. A lo largo de la escolaridad obligatoria, a medida que se introducen los sistemas numéricos. La adición o suma es uno de los procedimientos fundamentales que se enseñan en las asignaturas de matemáticas, y el cual nos permite, o sea, la adición nos permite entender las demás operaciones como la resta, la multiplicación y la división. Es decir, para que un niño logre aprender a restar, a multiplicar o a dividir, primero lo enseñamos a sumar. Obviamente son la resta, la multiplicación y la división, son operaciones indispensables en nuestra vida cotidiana. O sea, definitivamente lo tienen que aprender. Es por eso que durante el aprendizaje debe de quedar bien comprendida, ya que es un factor indispensable en la enseñanza de la escuela primaria. El proceso del aprendizaje de la adición se va dando progresivamente. En primera instancia, los niños recurren al conteo simple, que es 5 más 3, es decir, un dígito más otro dígito solos. No les vamos a poner más. El siguiente nivel, que es sobre el conteo, para poder pasar a la segunda etapa, el niño deberá saberse oralmente por lo menos los números del 1 al 20 con su respectiva escritura. Es decir,
Para que yo logre que un niño pueda aprender a sumar de 2 dígitos, me refiero en lugar de 5 que sea 10 o 12 más 3 o más 4, tengo que estar segura que el niño logra conocer los números desde el 0 hasta el 20, pero que también lo sabe escribir. ¿Ok? Para que el niño logre estos objetivos satisfactoriamente, el maestro deberá promover el conteo con un material concreto, con fichas, piedras, etc. ¿A dónde voy con esto? Si nosotros logramos, me estoy yendo para atrás, ¿no? Si nosotros logramos que el niño desarrolle perfectamente los principios, los 6 principios de conteo, yo con eso estoy asegurando que el niño logra en ese momento ya realizar problemas, resolver problemas verbales simples. En el momento en el que yo logro captar que el niño tiene muy claros los 6 principios del conteo, el niño está listo para los problemas simples de matemáticas específicamente, ¿no? Existen 4 tipos de problemas verbales simples, aditivos de la suma. El primero de ellos es de cambio. El ejemplo es, Saúl tenía 6 caramelos. Mila le dio 3 caramelos más. ¿Cuántos caramelos tiene Saúl? Estamos hablando de sumar un 6 más el 3 y el resultado es, obviamente, ¿no? Serían 9. Estoy hablando de cambio porque es solamente hacer la suma sin más números. En estos problemas hay un conjunto inicial que se incrementa al añadir otro conjunto. Se llama de cambio porque el conjunto inicial cambia de tamaño, por eso es de cambio. ¿Ok? Y luego está nuestro siguiente problema aditivo que es, espérenme, que es de combinación. Dice, Saúl tiene 6 caramelos y Mila tiene 3. ¿Cuántos caramelos tienen los dos? Y dice aquí que es de combinación. En este tipo de problema hay 2 conjuntos, los cuales no se alteran al resolver los problemas, sino simplemente se combinan. No voy a hacer más grande uno ni otro, sino cuánto tengo entre los dos. Estos son los tipos de problemas que yo les puedo plantear a los niños para lograr el desarrollo específicamente de la lógica matemática. Para comprobar que mis niños ya tienen lógica matemática, debo utilizar este tipo de problemas simples de esa forma específica para entonces yo poder saber si tenemos desarrollados por lo menos los 6 principios básicos del conteo. ¿Estamos claros? Asumo que sí. La tercera, el tercer tipo de problema es de comparación. Saúl tiene 6 caramelos, Mila tiene 3 caramelos más que Saúl. ¿Cuántos caramelos tiene Mila? Si se dan cuenta que va aumentando de abstracción. Ese es el punto, ¿no? Y luego, en este tipo de problemas, se da la comparación entre 2 conjuntos que se presentan. Y luego viene el último, que es el de igualación. Saúl tiene 6 caramelos, pero necesita 3 caramelos más para tener los mismos caramelos que tiene Mila. ¿Cuántos caramelos tiene Mila? En este tipo de problemas hay que añadir un conjunto para igualar a otro conjunto que ya existe. ¿Ok? Entonces, estos son los 4 tipos de problemas verbales aditivos simples. O sea, en ningún momento estamos sumando de llevar ni nada, porque solo le estamos agregando, pero siempre es un solo, le estamos usando otro número, pero de un solo dígito. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que tenemos que cuidar para estar hablando de problemas, para resolver problemas aditivos simples. Nunca estamos hablando de 2 dígitos juntos. A lo mejor, pues,
Bueno, no las voy a contaminar con otra información, pero esa es la característica principal que debemos de cuidar. ¿Hay alguna pregunta respecto a esto? ¿No? Ok, continúo. Maestra Mirta. Mande, Disculpe. Maestra Mirta. mande. Mirta, sí. ¿Sí? En preescolar nada más se les enseña a contar del 1 al 9, incluye el Ajá. 0, ¿así es? ¿Cómo? De En preescolar, preescolar, sí, del 1 al 9. normalmente, mira, te sería bien mentirosa si te lo asegurara. Pero según tengo entendido, los niños salen, mínimamente tienen que contar del 0 al 10. Eso es lo que yo sé, pero lo puedo investigar. Porque una cosa es lo que la gente te dice y otra cosa es lo que un plan de estudios específico defina. O sea, hay que saber, Maestra, ¿verdad? Mande, maestra, mande, Melina, dime, sí, mi niño se acaba de del kinder. Ay, no te se escucho, acaba Melina. de graduar de kindergarten contando. Se acaba de graduar del kinder y salió contando hasta el... Deben de contar, él hasta el 20, pero deben de contar del 0 al 10. Ah, ok, es del 0 al 10, pero sí, o sea, es bien raro que se queden hasta el 10, o sea, normalmente sí cuentan Sí, más, Es pero hasta el 20. esa era mi duda porque en una lectura vi que decía que del 1 al 9 y al final el 0 me decía, por eso era mi duda. sí, de hecho sí, cuando empiezas con los principios del conteo, no empiezas con el cero no se lo mencionas, hasta que entienden la secuencia hasta el 9 y el 10, cuando pones el 10, le explicas que el 10 se hace con el 1 y con el 0. Pero sí, Ok. porque si no le estarías dando dos números, pues que no entendería él cómo unirlo y no le puedes explicar el 0 porque el 0 no identifica nada, pues, y el niño primero tiene que aprender secuencias. O sea, es definitivo que con el 0 no empiezas y con el 10 tampoco. En cuanto Ya. de la secuencia, entonces sí unes el 1 con el 0 y le explicas que Esa el era 0 mi duda. sí, pero igual, fíjate que sí es muy interesante. Voy a buscar el plan de estudios del preescolar para poder tener esas referencias, porque es importante para saber esa parte, ¿no? Maestra, Entonces, disculpe. mande, Le, Ana. le- Sí, maestra. Le iba a decir, en Mande. mi caso, mi niña también tengo una niña que se acaba de graduar y no, y a ellas a las maestras les estaban pidiendo que llegaran hasta el número 30. Hasta el 30 estaban ellos. Y es una escuela, bueno, también es importante saber, ¿es un kinder público o es un kinder privado? Es público ¿En y dónde vives? en ¿De dónde? Chihuahua, En Chihuahua, en ok. Chihuahua, y los niños salieron hasta el 30. Sí, o sea, contando hasta ¿Identifican el identifican el número y lo escriben o no escriben? Lo identifica, bueno, en mi caso mi niña sí los identifica, pero batalla poquito de repente como para combinarlos, para escribir. Claro, sí, Ujú. claro, ok. Es que en realidad ahí es donde viene la parte, pues, o sea, no el pensamiento de ellos las habilidades no están diseñadas para eso, pues. Entonces sí, los esa es la, están forzando, pues. esa es la duda que tengo porque usted ahorita teóricamente está diciendo que tienen que ser por números y no pueden ir por Claro. dos números. Esa es la duda, por eso es lo que No, comento. es que Sí, definitivamente así porque es. teoría dice otra cosa. Exactamente, exactamente. Entonces, lo importante aquí es que ustedes están formándose y deben de tener bien claro que una cosa es la capacidad cognitiva, biológica de los niños, que eso quiere decir que una cosa es hasta dónde los niños pueden dar biológicamente, porque así es, porque el desarrollo no se ha terminado de dar. Y de repente habrá otros niños que puedan darte un poco más, pero no es el objetivo del kinder, del preescolar. El objetivo del preescolar es desarrollar la madurez del niño. Y cuando tú presionas para que el niño
Yo entiendo que de repente eso les da puntaje a las educadoras. Yo entiendo que eso tiene que ver con otras historias, pero lo que hacemos es adelantar al niño, pero no solamente en lo académico, es lo que quiero que me entiendan. Lo adelantas en su proceso de maduración psicológica, o sea, fisiológica. Su madurez mental y su madurez biológica no están listas para ese desarrollo cognitivo-conductual. ¿Sí me estoy explicando? Entonces es importante que ustedes como educadoras sepan hasta dónde es lo normal y si un niño te da un poco más, no pasa nada, no lo tienes que aplastar, no lo tienes que oprimir, pero no tienes que presionar al resto del grupo para que también llegue al mismo nivel, que es lo que normalmente pasa en las escuelas, con ciertas educadoras que vienen de la vieja escuela y de repente les están haciendo presión porque los niños logren otro desempeño y en realidad se pierden en esa parte, en el sano desarrollo del menor. Eso es una telita bien delgadita, pero si nosotros como educadoras, como licenciadas en educación preescolar, conocemos los procesos y sabemos hasta dónde tiene que llegar el niño, porque hay una evaluación que te lo va a respaldar, adelante. Y si hay un niño que te da más, hay que estimularlo, no lo vamos a frenar. Y con ese estímulo que le hagas a ese niño, los demás van a despertar lo que tengan que despertar. Pero con que los niños lleguen a la norma es suficiente. Y hay que tener un cuidado muy importante porque de repente la línea es muy delgadita y de repente tendemos a comparar. Y ahí se generan otros conflictos a nivel cognitivo-conductual, emocional en los mismos niños, ¿me estoy explicando? Entonces, por eso es bien importante tener bien claro mi quehacer como educadora, hasta dónde tengo que llegar yo, hasta dónde tengo que estimular y respetar el sano desarrollo de cada uno de mis niños, porque no van a desarrollarse de la misma manera. Y tengo que estar lista para todos. Y esos mismos niños que de repente despuntan más, porque siempre hay grupos en donde hay niños que despuntan más, esos mismos niños te ayudan a estimular a los demás niños. Y eso es parte del desarrollo, es parte de la formación, es parte de la educación y no nomás en la parte educativa, hago hincapié, es en la parte de la vida, en cómo ellos se van a enfrentar a esas situaciones allá afuera, en cómo se van a enfrentar a su entorno laboral cuando les toque, en cómo se van a enfrentar cuando de repente los lleven a un Carl Jr. o a un Burger King o a un parque en donde hay muchos niños y cómo van a socializar y cómo van a jugar o van a pelear. Sí me estoy explicando, o sea, desde casa o sea, primero es la casa, pero luego son las educadoras. O sea, se ve claramente el proceso de educación que ha llevado el niño y no me refiero solo a casa y valores, me refiero al proceso educativo que ha llevado y cómo es la relación entre su educadora y el niño, porque eso se refleja completamente. Entonces, ¿alguien más? No sé si contestó la pregunta. Yo, una dudita. Dime, ¿Laura o Perla? ¿Quién? Perla, dime, mande. En los principios de conteo, dice usted que son 6 órdenes, no sé si me brinqué una, nomás tengo orden estable, correspondencia, ordinalidad, Ahí te abstracción. va. Te los voy a decir por orden. El orden estable, Sí, la correspondencia, que tiene 2 puntos, sí, la cardinalidad, sí, la abstracción, sí. la irrelevancia del orden. Ok. Sí, Después de la irrelevancia del orden, viene la lógica matemática. Okay. Sí, nada más me faltaba esa, maestra, gracias. No, de nada. ¿Alguien más? Acuérdense que esta presentación también la van a tener, ¿no? Para que la puedan estar revisando sin Mirta, problema. maestra Ok, Mirta. mande. Dime, Mirta, Mirta. el niño imita, en el preescolar, el niño imita lo que nosotros ponemos, le vamos diciendo el número 1, 2, pero él no comprende lo que es el 1, 2, 3, los números. No, ¿Así entendí o no? sí.
así entendiste y así lo dije. Cuando tú recién se los estás presentando, él no lo ubica, él no lo comprende, pero ese es el despertar del pensamiento cuantitativo. Es tanta la repetición que tú haces que entonces el niño lo empieza a ubicar y vas pasando al siguiente principio. O sea, me refiero a que los principios se los debes presentar en ese orden. No que todos los días tengas que tener el primer principio una semana y ya luego me paso al otro. No. Me refiero a que primero los presentas en el orden en el que van y va a llegar el momento en el que no todos los niños lo van a madurar al mismo tiempo. Pero son tantas las repeticiones y son tantas las veces que lo hacemos que entonces el niño desarrolla la habilidad y no se da cuenta. Cuando menos piensas, pasa lo que pasó ahorita con la niña de Mirta. No, Mirta no, mentiras. Con la niña de Melina. Melina. Sigue cuatro. ¿Sí me explico? Cuando menos piensas, pues, cuando menos piensas el niño que nunca hablaba, ya te los está gritando los números. Pero así es repetición, es repetición, es repetición. Es ensayo y error. Así es como funciona. Al principio no saben ni qué onda y nomás están como el perico repitiendo, pero ya después ellos mismos empiezan a ubicar y ellos quieren ir a tentar y ellos quieren ir a acomodar y ellos quieren ir, y es parte del proceso de desarrollo. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, es importante, si el niño se quedó en alguno de los procesos, no saltarse el proceso que sigue. Yo le pregunto porque, por ejemplo, mi sobrinita, para aprender a contar, yo le quería enseñar o ayudarla a que contara, por ejemplo, las monedas. Y ella ya entró primero y no sabía la correspondencia, o sea, sumar a lo mejor la moneda de 5 con el 2, como que cuánto era, y no las identificaba bien. Y también, o sea, hay muchas cositas, por ejemplo, yo le quería sumar 5 manzanas con 2 peras, y me decía, es que no sé, la maestra me dijo 5 manzanas y 2 manzanas. Entonces, cuando yo le junto un objeto con otro, no sabía. Entonces, yo no soy la mamá, pero le ayudo y batallo, porque como que todos los puntos que usted mencionó, como que no los aprendió bien en su orden, y la maestra yo creo que siguió avanzando, y nunca trabajaron con ella en las partecitas donde ella se quedó. Se los brincaron. Se los Sí. brincaron. Mira, Yo no creo es que la maestra no se haya dedicado con ella en el momento en el que ella se quedó. Más bien, me atrevería, digo, me puedo equivocar, pero me atrevería a suponer que la maestra no siguió el orden, la secuencia lógica de los principios del conteo cuando les enseñó el conteo. O sea, los principios del conteo no es que un día o una semana Maestra. te tengas que dedicar. ¿Mande? ¿Quién me habla? Yo, Melina, Dime, Melina. dando hincapié a lo que está diciendo que de la maestra, Sí. así también no trabajó bien. Y cuando pasó a tercer año de kinder, la maestra fue la que No se te entiende. tuvo que reforzar todo el sistema. No te entendí, Melina. Nada. O sea, se oyó bien raro. Bueno, mientras se arregla lo de Melina, a lo que yo voy es que cuando tú enseñas a contar a un niño, utilizas estos 6 principios, pero los utilizas en el mismo momento que lo estás enseñando a contar. Si el niño no logró captar el proceso porque no fuiste clara y empezaste a marcar cada uno de los principios, porque cuando empiezas a contar con los niños hay que marcar. Yo en mi mente les voy a pasar un video en donde se explican claramente los principios.
en una clase, en donde se ve claramente que la maestra empieza a enseñarlos y les empieza con el orden estable y cuenta con el orden estable y después avanza con la correspondencia, pero en la misma clase mete todos los principios y todos los días que habla de matemáticas en su planeación les explica de esa manera para que el niño logre desarrollar la habilidad. Creo que Melina se refería a la parte de, bueno, y pasa a tercero, y en tercero, pues nomás no, porque los números no empiezan en tercero, sino desde primero. Entonces, pasó a segundo y no la reforzaron, en este caso, a tu sobrina María, y luego pasa a tercero y no hubo un reforzamiento. Pero ¿por qué no lo hubo? Porque la educadora que estaba trabajando con ella no identificó en qué principio específicamente de conteo se quedó, en dónde perdió. La niña se perdió en la abstracción, de la cardinalidad a la abstracción, ahí se quedó tu sobrina. La niña no alcanza a entender ahí la parte de que no importa si son perros, gatos o piedras, les corresponde un número y punto. En ese proceso de la cardinalidad a la abstracción, ahí se quedó. Si tú empiezas a explicarle el conteo y te enfocas en la cardinalidad y luego pasas a la abstracción, la vas a sacar del hoyito en el que está. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Participando con todos los principios, reforzándoselos para que ella haga recuerdo. Me explico, haga memoria. Pero ¿cómo te explico? No es que se los tengas que mencionar. El video que les voy a mandar te va a servir muchísimo, Mari. Muchísimo, muchísimo. Los vas a ver bien clarito y dices tú, ay, pues sí, o sea, está tan obvio, pero necesitas conocer el proceso. Por eso les digo lo importante que es que ustedes sepan. Porque en el momento en el que tú recibes a un niño, tú estás en segundo y recibes a un niño que batalla para contar de esa manera, dices tú, pero ¿por qué no me entiende que es lo mismo si son manzanas o son peras? Porque en su proceso no logró dar el brinco entre la cardinalidad y la abstracción. Pero no es culpa de ella, su pensamiento todavía está concreto. Si ella no ve manzanas, no puede sumar, porque empezaste con manzanas. O sea, es ilógico para ella que quiera sumarle uvas o peras o mangos si son manzanas, tía. O sea, ¿qué te pasa? ¿Sí me explico? Y está perfecta la niña. No es su culpa. No ha sido bien estimulada nada más. Está excelente la niña. En su pensamiento concreto, o sea, no le cabe en la cabeza que no entiendas tú, pues. O sea, mis respetos Sí, para la es que niña que defiende está su porque punto, pues. se desespera mucho cuando yo le explico eso y ahorita ya pasó a primero y el profesor está batallando. Primero empezó para que sumara las simples. Así como usted nos explicó de 5 más 3, batalló un chorro para sacarla. Claro. Y ahorita lo que le está fallando bastante es la resta. Y ya se están brincando al nivel donde son de dos unidades, por Sí, ejemplo, pues, veintitantos menos, y se está haciendo bolas. ya no, y va a sufrir horrible. Y Sí, si no atacamos esa situación, va a ser la típica niña que llega a la adolescencia y jura que las matemáticas y ella no se llevan bien. Cuando en realidad fue una mala dirección la que tuvo. No fue culpa de ella. Si estamos de acuerdo, lo fundamental y lo básico, lo importante que son ustedes en la vida de los niños. Si se dan cuenta de la gran diferencia que pueden marcar. Y estamos hablando de una simple contada de canicas y manzanas. Pero imagínate, es toda la actitud que ella tiene con respecto a las matemáticas, a su vida en general. ¿Sí me explico? Porque todo es matemáticas en la vida. Entonces, si tú puedes solucionar esa parte de ella, ay, no sabes cómo la vas a ayudar por el resto de su vida. Capaz que va a ser físico-matemática y se va a ir a la NASA o no sé. ¿Sí me explico? O sea, pero todo puede, su vida le puede cambiar, su panorama le va a cambiar. Le vas a ayudar a desarrollar su pensamiento específicamente lógico, matemático.
Y su nivel de ansiedad y su nivel de frustración va a bajar, y entonces su capacidad de percepción va a ser distinta, y entonces su desempeño escolar va a ser mucho mejor, y todo eso nomás porque le ayudes a pasar al pensamiento abstracto, es todo lo que ella ocupa. ¿Sí me explico? Sumamente importante. Entonces, ¿estamos claros en esa parte? O sea, ella ya pasó esta parte de los problemas verbales aditivos simples. Ya van en la suma de llevar y en la resta y entonces siente que el mundo se le viene encima. Solo porque no pueden entender que las manzanas no se suman con las peras. Así de fácil. Sí, no, así, ay, sí que fácil, maestra. Sí, se oye bien facilito. Pero mira, te digo, ese video que les voy a pasar está súper, súper clarito y rapidísimo te va a agarrar la onda. Y en cuanto agarre el hilito de ahí, todo le va a cambiar. Ok, entonces hablábamos de los 4 tipos de problemas, ya los ubicamos. Los problemas de cambio e igualación describen una relación dinámica, ya que para resolverlos hay que hacer transformaciones de incremento, o le pongo o le quito. Y los problemas de comparación y combinación solo plantean una relación estática, es decir, solamente hay que percibir la situación y le agrego lo que se le tenga que agregar. Los factores que condicionan la complejidad de los problemas son los siguientes, es decir, yo tengo que considerar cuando estoy trabajando el plantearle problemas al niño para que los resuelva, que yo puedo hacer complejo el problema o lo puedo hacer más fácil. ¿De qué depende que el problema sea complejo o que sea más relajado? Estos son los factores que condicionan lo complejo de los problemas. Lo primero que tenemos que considerar es el contexto del problema, cómo contextualizamos la situación. Un problema resulta más fácil de comprender para los niños si se les redacta con elementos cotidianos y concretos con los que ellos se relacionan normalmente. Es más comprensible para los niños si se les vincula con las experiencias cercanas a él. Por ello, el maestro debe partir de una situación problemática cotidiana del niño, pues este es el punto inicial del enfoque de las matemáticas. ¿Cómo lo podemos hacer? Algún contexto del problema cotidiano. Todas las escuelas, los kinders, las primarias o lo que sea, tienen tiendita, tienen cooperativa, tienen ese lugar donde los niños van, la tienda de raya donde intercambian sus monedas por algo que quieren comprar. Contextualízalos con eso. Ponles el ejemplo. Si de repente tú tienes un niño que de repente como que no está despuntando, fíjate qué es lo que compra en el recreo. Y el ejemplo que le vas a poner, se lo vas a poner con eso que a él le encanta comprar. Y fíjate más o menos cómo le dan, si le dan monedas, si le dan billetes, si le dan esto, si le dan el otro, o si quieres empezar, porque otra cosa es hablar de cambio, de que los niños entiendan el valor del dinero. Primero estamos hablando de la contada. Si a él le gustan las gomitas, pues entonces háblale de gomitas. Que el ejemplo sea las gomitas que venden en la tiendita. Y que yo tengo 3 gomitas y que Juanito tiene 4 gomitas, entonces ¿cuántos te faltan para tener las mismas gomitas que Juanito? Pues de volada el niño va a decir, pues falta una, porque le falta una. ¿Por qué? Porque se va a fijar en las gomitas. Ese es el contexto del problema, específicamente. La otra es el tamaño de los números empleados, que es lo que me decía María hace un momento. Es que ya ahorita el problema está creciendo porque ya le están poniendo 2 dígitos. O sea, primero era 1 y le quitó otro y pues bueno, batalló y no le entendía, pero ahora ya no es 5 menos 3, ahora ya es 12 menos 8. Ingas, o sea, si no le entendía a 1, pues menos le va a entender a 2. Es más fácil resolver problemas con números de un solo dígito que con cantidades mayores a 10. Sin embargo, hay que considerar el nivel de desarrollo en el que se encuentran los niños o el alumno para poder emplear los números que su intelecto requiera. Ahí es donde recae la parte de la planeación específica y de las especificaciones que me da la SEP a mí como educadora. Que es decir, los niños de primer grado de prekinder o de kinder necesitan desarrollar estas habilidades. Eso está avalado por el desarrollo psicomotor del niño. Entonces, si ahí te dicen que solamente es de un dígito, es de un dígito. Y si de repente el niño despunta y te hace una cuenta de 2 dígitos, pues qué bueno, qué padre, pero no le corresponde al resto del grupo. Si el resto del grupo no lo hace, no voy a presionar para que eso ocurra.
Eso tenemos que tenerlo bien claro y con mucho cuidado, porque es ahí en donde vienen las fijaciones, que nosotros en psicología les llamamos traumas de repente, en donde el niño dice, no, es que yo soy bien malo desde que estaba chiquito en el kinder, uy, no me salían las matemáticas. No es que no te hayan salido, es que tú estabas dentro de la norma y había niños que estaban fuera de la norma porque hacían cosas más elevadas y tu maestra te quiso obligar a que tú también lo realizaras. Así de fácil, así es como ocurre. O sea, en manos de ustedes está el poderlos abrazar o poderlos aventar así, en su proceso de desarrollo específico. Otra de las partes que definen la complejidad de los problemas es el orden en el que se presentan los datos del problema. Los maestros deben de tener muy en cuenta la redacción de los problemas, de cómo se le presentan a los niños, con el fin de que estos, es decir, la presentación del problema, queden claros y así los pueda resolver el alumno con mayor eficacia. No le pongamos mucha paja, así de fácil como con las gomitas. Juanito tiene 3 gomitas y Jesús tiene 5 gomitas. ¿Cuántas le faltan a? ¿Qué dije, Juan? No me acuerdo del nombre. El primero, pues el que tenía 3. ¿Cuántas le faltan al primero? A Juan, para que tenga las mismas de... No me acuerdo de los nombres. Voy a poner el ejemplo. Jesús tiene 3 gomitas. Carlos tiene 4. ¿Cuántas le faltan a Jesús para tener las mismas que Jaime? Punto. No así de, no, pues es que salieron al recreo y en el recreo compraron y de repente ya te perdiste en la historia del recreo y el niño se quedó así. ¿Y a qué horas salieron al recreo, maestra? O sea, eso no importa. Lo que importa son las gomitas de Juan, de Jesús y de Carlos o de Jaime y Juan. No sé los nombres, ya se me olvidaron, se me revolvieron. ¿Ok? Ahora, la forma en cómo se plantea el problema. Una cosa es el orden en el que yo los presento y la manera o la forma como la planteo. El texto puede reflejar con mayor o menor claridad las relaciones que hay entre los datos del problema. Específicamente, ahí es donde les digo yo, la forma en la que lo planteo. Si yo les cuento todo el contexto, los voy a perder en el limbo y de repente el niño se va a quedar pensando y, maestría, ¿qué jugó en el recreo? O sea, ¿qué importa que jugó en el recreo? Pero como ya le contaste todo el contexto y le explicaste, entonces el niño se perdió y se fue a otra historia y nunca se acordó que le dijiste 2 números. El 4 y el 3 y el 5. Nunca se acordó porque fue demasiada información la que le diste. Ay, me perdí, esta plantilla no la vean. Es que esta plantilla es de 3 actividades, pero nosotros nada más vamos a hacer una. Qué bonito, ¿verdad? Solamente vamos a hacer la actividad de apertura. Las actividades B y C, esas no se hacen. ¿Ok? ¿Foro académico, maestra? ¿Mande? ¿Foro académico? No. No lo van a subir en la actividad A. En el foro igual podemos poner un tema. Podríamos hablar de algo o podrían surgir dudas y ahí vamos platicando experiencias personales o cómo podríamos resolverlo o cómo lo resolveríamos. Pero como actividad... Una pregunta. ¿Perdón? Una pregunta y nosotros lo resolvemos. Así es, también podría ser. Es más, les voy a pasar el video de la serie de conteos y en base a eso vamos a platicar en el foro académico. Pero como actividad de la primera unidad solo va a quedar la actividad A, que dice, el alumno realizará un resumen con un mínimo de 5 cuartillas de los temas que se encuentran contenidos en esta primera unidad. ¿Ok? Y esa primera unidad o los temas, además de que los pueden encontrar en la plataforma, lo pueden encontrar en la diapositiva, en la segunda diapositiva, ahí están todos los temas. Entonces me van a hacer un resumen de mínimo 5 cuartillas. ¿Alguien iba a preguntar algo? Hola. En este momento voy a cerrar la diapositiva y le voy a quitar esto para que no vaya a haber dudas, ¿vale? Maestra, ¿Sí? maestra, en el resumen con datos
citar autores y... Ay, citar Sí, claro. Me van a citar autores, cosas obviamente. de un análisis personal. Va a ser un resumen nada más. Es el resumen, pero miren, en la plataforma viene una bibliografía y yo les voy a pasar de todas maneras el video este que les digo que les puede ayudar en la parte del proceso de conteo específicamente. Podrían utilizar esa parte, los de los principios de conteo lo podrían utilizar con ese video. Es una educadora específicamente la que lo hace el video. Y pero igual pueden encontrar información de los principios de conteo en un sinfín de lugares, ¿no? Pero sí necesito que me pongan referencias de dónde tomaron la información, o sea, no me vayan a salir con que se fueron al Rincón del Vago y de ahí me lo sacaron. Por favor, se los pido. Entonces ya dejé supuestamente la diapositiva de manera correcta. Esa segunda unidad no. Aquí está la actividad. Ahí está. Actividad A, el alumno realizará un resumen con un mínimo de 5 cuartillas de los temas que se encuentran contenidos en la unidad 1, que a su vez se encuentran especificados en la diapositiva 2. Me voy a tomar la libertad de irme tantito a la plataforma porque le da la metiche del WhatsApp. Dígame, la maestra en el WhatsApp. En la plataforma, porque aquí mismo, a ver, espérenme, en la unidad 1, aquí está la actividad A. Viene especificado que tienen que poner una hoja de presentación, el tipo de letra, el tamaño, todas esas especificaciones. Espérenme tantito que está cargando. Aquí está. Espérenme. Dice, el alumno realizará un resumen de cada uno de los temas que se encuentran contenidos en la unidad 1, manejando el siguiente formato en Word, tipografía Arial 12, interlineado 1.5, justificado, incluir hoja de presentación con el nombre del alumno, el profesor, la materia, el tema y la fecha. ¿Sale? Esa es la información que necesitamos y obviamente lo van a subir aquí en la actividad 1, en la de apertura. Entonces yo ahorita, bueno, mañana yo creo le voy a... No, tienen un grupo, tienen un grupo de WhatsApp. Sí, maestra. Déjenme ver si está aquí no está, aquí está. No, no está. Ok, pues sí está o no está, maestra. No está el video. Buenas noches. ¿Mande? Le habla la maestra Clarisa. Buenas noches. Maestra Clarisa, buenas noches, perdón. Dígame. No, si hay necesidad de pasarles algún material, ya sea que lo chequemos entre usted y yo y ya posteriormente. Ah, ok, sí. Esa parte sí me gustaría, maestra. ¿Sabe qué? El video que le comenté que tenía, lo que pasa es que los principios de conteo están bien específicos en ese video. Me gustaría que ellas los vieran porque ahorita quedaron claros, pero en ese video está el material. Haga de cuenta, Sí, lo está haciendo la maestra. Toda la plataforma. Sí, se lo paso yo entonces a usted y Sí, ya usted me hace el favor. muy bien. Igual, chicas, aquí si se fijan, en la parte de bibliografía encuentran material también que pueden revisar. Eso les ayudaría también como una pauta para realizar el trabajo, que en realidad también a mí me gustaría que ustedes se dieran a la tarea de buscar información en donde se sintieran más cómodas para también conocer de dónde ustedes obtienen información. Igual y me puedo ir a esos lugares para trabajar con información de la que ustedes también, que sea digerible para ustedes también, para las siguientes unidades, que las unidades son bastante interesantes también. Era importante esta que quedara bien clara
porque es así como que la base para comprender que no es nada más, como les decía, desarrollar la capacidad del niño para contar, para sumar, para restar. O sea, es todo un pensamiento, y cuando hablamos del pensamiento hablamos de eso que nos proporciona la posibilidad de interactuar con los seres humanos, entre nosotros mismos. Pues entonces es un gran trabajo el que ustedes van a realizar. Es una hermosa labor que no cualquiera tiene la capacidad para hacerlo y las habilidades. Entonces, la verdad es que vale mucho la pena porque en las manos de muchas de ustedes está pues el futuro de la sociedad en realidad. Entonces, pues por mi parte es todo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, que de igual manera tienen ahí mi número. Espero que haya sido, intenté ser lo más clara posible, pero igual si surge alguna duda o algo, estoy a sus órdenes. Tienen ahí mi número, o igual por medio de la maestra Clarisa, sin ningún problema ella me contacta, pero que ipso facto. Yo creo que más rápido que mi marido. Gracias, maestra. Una duda. Dime Rosa. ¿El foro académico va a contar como actividad? No, lo vamos a manejar solo como actividad, la actividad que se les está solicitando. El foro académico lo podemos utilizar solo como un proceso de retroalimentación, en donde sí sería importante que nos fogueáramos con estarlo utilizando porque podemos explotar más la plataforma, pero no te va a quitar puntaje si no aparece algún comentario de tu parte o si aparece tampoco, pero sí, aparte eso nos ayuda a conocernos un poquito más, que también es bastante interesante esa parte, porque tienen perspectivas muy diferentes, viven en lugares distintos y de repente sus opiniones pueden ayudar a enriquecer mucho, pues, pero no va a tener un puntaje. Ok, gracias, maestra. De nada, gracias a ti. Ok, ¿alguna otra duda, otra pregunta? Maestra, en el foro... A ver, ¿quién? ¿Denise? ¿O Maestra, Mirta? Denise, dime. si nosotros subimos la tarea a tiempo y tiene algún error, por decir, no da de calificación un 10, ¿sí hay oportunidad de mejorar la calificación? Claro que sí, sí la hay, sin problema. Ok, muchas gracias. No, de nada. Mande, Mirta, dime. Maestra, ahora sí. Dime. En el foro académico estaría muy bien que usted pusiera la pregunta y nosotros hiciéramos aportaciones, pero personales, porque anteriormente con los otros profesores habían hecho, pero como con citas de autores. No sé si los demás. Ok, de hecho, posiblemente es por el tipo de materias, ¿eh? Porque de repente sí se necesitan aportaciones específicas y se necesita saber de dónde estás obteniendo esa información. Sin embargo, la materia que yo estoy trabajando con ustedes, que es específicamente el pensamiento cuantitativo, nos da la pauta para yo escuchar sus opiniones, para saber cómo piensan, si de repente hay algún caso que ustedes conozcan, cómo lo han tratado o cómo han visto que se ha manejado. Eso es bien importante por la materia que estamos llevando. Entonces, sí es sumamente interesante esa parte y como pudimos observar, estamos como muy familiarizados con los niños. Si no lo tengo en mi casa, lo tiene mi hermana y me lo presta, o sea, lo conozco procesos y en realidad todas tenemos la necesidad de aportar algo al entorno en el que nos estamos moviendo, o sea, como que es esa la motivación que hay en general, que es lo que he percibido yo en el grupo, y está muy padre, o sea, si es posible, lo voy a manejar de esa manera, voy a meditar bien cómo plantearlo para que ustedes se puedan abrir y obviamente retroalimentarnos, de repente a lo mejor encontramos juntas soluciones específicas. Claro que sí. Disculpe. Entonces, Dime. va a ser actividad A, principios de conteo, todo lo que encuentremos o creamos que debe de llevar el formato en los pues en las formas que nos dio aquí, y eso va a ser toda la tarea. En la actividad A, aquí te la pongo en la plataforma, es un resumen de todos los temas que se encuentran contenidos en la unidad 1. La unidad 1, los temas específicos, aquí vengo a la unidad de nuevo y aquí están los temas. Temas
que son los mismos que aparecen en la segunda diapositiva de la presentación de PowerPoint que yo les hice. Aparecen estos mismos temas que se van a abrir ahorita. Estos son los temas: el desarrollo de los principios de conteo de la etapa preescolar. El segundo tema es la construcción de las operaciones lógico-matemáticas de entre 3 y 7 años, que es lo que les platicaba de cómo se conformaban los 4 elementos. La construcción del concepto de número en los primeros grados escolares. La importancia de la resolución de problemas en la construcción del pensamiento matemático y la resolución de problemas verbales aditivos simples en la etapa preescolar. Vas a hablarme de eso, me vas a hacer un resumen de donde tú quieras obtener información. Me voy otra vez a la unidad 1 para que veas que también tienes bibliografía en esta misma unidad. Aquí está la bibliografía de donde te puedes apoyar. Si no, también puedes buscar tú en cualquier, por cualquier medio, tú también puedes buscar información para que puedas complementar. Es un resumen solamente lo que me vas a hacer. ¿Vale? Ok, gracias. Gracias, maestra, muy De amable. nada, Perla. ¿Alguna otra pregunta? Maestra, Mande. la manera de calificar Ajá. va a tener, por decir, cierto puntaje de trabajo, asistencia, participación, o cómo va a ser Sí, la manera. les comentaba yo al principio de la videoconferencia, el hecho de que por lo menos estés en una de las videoconferencias y cada una de las 3 actividades que se van a realizar durante las 3 videoconferencias van a sumarte el 100% de tu calificación. Esta primera actividad, que es el resumen que les estoy solicitando, la segunda actividad, que es la segunda videoconferencia, y la tercera actividad, que se las voy a dar en la tercera videoconferencia, más por lo menos una asistencia a la videoconferencia, con eso se hace el 100% de tu calificación.